Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo, coach y director de empoderamientohumano.com, la escuela de desarrollo personal online. Te cuento esto como siempre por si acaso no me conoces. Y te doy la bienvenida al segundo vídeo del mini entrenamiento en gestión de emociones. En el primer vídeo te comenté qué era realmente esto de la gestión de emociones y sobre todo por qué es importante aprender a gestionar tus emociones y entender tus emociones. Te hago un breve resumen de ese primer vídeo. Cada segundo del día estás sintiendo emociones, siempre sientes emociones. Por lo tanto, te influyen en tu estado de ánimo, en todas tus acciones, en cada decisión que tomas. Fíjate si esto es importante para cómo te sientes, cómo te relacionas con los demás, cómo vives tu día a día y cómo también vives tu día a día en tu trabajo o en tus emprendimientos o en tus proyectos, sean cuales sean. Entonces, si olvidas esa energía, si no entiendes bien esa energía, al final las emociones te controlan, te dejas llevar por ellas. Sin embargo, si las entiendes y las sabes gestionar, tienes la energía más importante de tu vida de tu lado. Ojo, he dicho entender las emociones y saberlas gestionar, no controlarlas. Las emociones no se deben tratar de controlar. Controlar equivale a reprimirlas y eso es un problema. Las emociones no se controlan. Huye de quien te diga controla tus emociones. Si controlas tus emociones es como poner agua, siempre lo digo, en una olla a presión y al final explota. Las emociones son para sentirlas y son para expresarlas. Mediante la expresión de tus emociones te das la oportunidad de conocerlas. Ese es un resumen muy rápido de todo lo que te conté en el vídeo número 1. Ahora en el vídeo número 2 vamos a trabajar de forma muy directa con una de las emociones más importantes, que es el miedo. Y no te preocupes porque en este vídeo no te vas a morir del miedo ni va a ser como una película de miedo, va a ser algo bastante diferente. La psicología, los psicólogos, hablamos siempre de que hay 6 emociones básicas. La alegría, el miedo, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. ¿Por qué hablamos de estas 6 emociones? Sencillamente porque hay 6 expresiones en el rostro un poco diferentes y porque también a nivel neurológico se observan de que hay como 6 caminos diferentes, ¿no? Por decirlo de alguna forma en el cerebro. Sin embargo, sabemos de que el mundo emocional es mucho más complejo. El miedo puede expresarse de muchas formas diferentes y se puede sentir de muchas formas diferentes. Y no solo como una emoción agradable tenemos la alegría, o sea, hay muchas más. Podemos sentirnos con paz, en calma, en satisfacción, con orgullo, un orgullo positivo, por supuesto, amor, armonía. Son todas palabras, pero que cuando pensamos en esas palabras también están relacionadas con estados de energía internos, que al fin y al cabo son estados emocionales que tienes. Entonces, realmente hay tantas emociones para ti como sensaciones seas capaz de sentir. ¿Por qué el miedo es tan importante? El miedo es tan importante porque es una emoción muy fuerte en tu vida porque está tratando de ayudarte a sobrevivir. Es una emoción como muy primitiva. Se suele decir que el miedo es negativo. No es negativo. Porque algunas veces dicen, bueno, ¿y qué harías si vivieras sin miedo? La respuesta a esa pregunta es muy sencilla. ¿Qué harías si vivieras sin miedo? Pues morirte en menos de un minuto. Cruzarías la calle, te pillaría un coche y se acabaron tus días. No se trata realmente de eso. O, por ejemplo, ¿cómo puedes vivir sin miedo? Pues lo mismo, si eres un robot o si estás muerto. Realmente el miedo es una emoción básica, es una emoción natural, es bueno sentirla, es positivo sentirla también. Porque el miedo solo te está informando sobre un suceso que no ha ocurrido, pero puede ocurrir, existe una probabilidad que puede ser peligroso y para el cual ese miedo te informa que no estás preparado o preparada para asumirlo. El miedo te está protegiendo. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema no es el miedo, el problema es cómo gestionamos el miedo. Si no hemos aprendido a entender el miedo y a gestionarlo, el miedo se puede hacer, es muy difícil medir esto con números, ¿no? Pero más o menos haciéndonos una idea, sin el miedo que funciona, que te sirve, es una cosita así, pues el miedo al final que tenemos puede ser, no sé, pues hago 5 metros con las manos si pudiera. Hacemos muy grande al miedo y tenemos miedo a demasiadas cosas, con demasiada intensidad, en demasiadas ocasiones. Ya no solo se trata de los miedos básicos, del miedo a la muerte, del miedo a la soledad, el miedo a no ser queridos, el miedo a perder el control.
Estos 4 que te digo son quizás los más importantes, pero hay también miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo a no tener dinero. Muchas personas tienen problemas económicos porque tienen miedo a no tener el dinero, el sustento, y muchas personas tienen muchísimo dinero y se vuelven codiciosas y ávaras también por lo mismo, porque tienen miedo a no tener dinero, porque consideran de que el dinero es poder, estatus, una necesidad. Puedes considerar también que las relaciones son una necesidad. Son una necesidad. Los seres humanos somos seres sociales, pero no hasta el punto de que todo tu bienestar dependa de esas relaciones. Y así como te cuento con muchísimos aspectos de tu vida. Entonces fíjate que estás dejando muchísimos aspectos y bienestar y crecimiento en tu vida en manos del miedo sin haberlo entendido. El miedo entonces se ha terminado por transformar, en lugar de ser una emoción que te ayuda, en una especie de padre o madre protector o protectora que no te deja salir de la habitación prácticamente. ¿Cómo puedes superar ese miedo? Bien, para superar ese miedo tienes que entenderlo. Para entenderlo tienes que sentirlo. Por eso te decía que trata de no controlar tus emociones. Siente tu miedo. Y para sentir tu miedo, la única forma es enfrentarte a una serie de acciones diferentes, es decir, actúa de una forma completamente diferente como lo sueles hacer ahora. Esto quiere decir actuar de una forma completamente diferente o incluir acciones en tu vida que ahora mismo no existen. Y que esas acciones diferentes impliquen que te diriges hacia lo que realmente quieres en tu vida y sobre todo que ese miedo no es que no exista, sigue existiendo, pero no le haces demasiado caso. Es la única forma. Acciones diferentes. No existe una pastilla para el miedo, no existen mantras contra el miedo, no existe nada contra el miedo, salvo hacer algo diferente. Es fácil en la teoría, pero un poquito difícil en la práctica, porque se necesita saber qué acciones, necesitas saber cuál es tu objetivo, necesitas también la compañía de una persona que te ayude a entender esos miedos. Esa es la parte un poquito más complicada, la práctica. Pero hoy simplemente te dejo estas preguntas para que ya lo vayas reflexionando. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué crees que puedes perder si afrontas tu miedo? ¿Qué crees que puedes ganar si afrontas tu miedo? ¿Qué harías completamente diferente si no tuvieras esos miedos? Intenta darte respuesta a estas preguntas porque eso te va a ayudar a saber qué te quiere decir tu miedo y qué es lo que realmente quieres conseguir si ese miedo no estuviera ahí. Y el hecho de que ese miedo esté ahí, te insisto, no pasa nada. Puedes desobedecerlo y continuar. No te va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, esto solo es el principio de un proceso para entender y gestionar tus emociones. En el próximo capítulo vamos a trabajar con otra de las emociones más importantes, la ira. La ira en realidad es como una especie de miedo activo. Es cuando no puedes escaparte, pues atacas. Es una emoción muy importante porque cada vez nos enfadamos más, con más frecuencia y con más intensidad. Te espero en ese vídeo número 3 sobre este mini entrenamiento. Recuerda, vamos a hablar sobre el miedo, sobre la culpa, sobre la inseguridad, sobre la diferencia entre emociones funcionales y disfuncionales y finalmente las 4 claves en el 7º vídeo para aprender a gestionar tus emociones y dar el salto que quieres en tu vida y conseguir el cambio que quieres y te mereces. Soy Rubén Camacho, como te dije, y te espero por la escuela, por empoderamientohumano.com, que esté genial y hasta el 3er vídeo que espero que se publique muy pronto. Ten un día genial.